Entonces, si les parece, empezamos. Vos me vas a ir marcando de todas maneras, Ilse, cuando haya que terminar. Yo voy a tratar de hacerlo rápido para dejar un espacio para que después los que tengan interés o necesidad puedan hacer algún tipo de pregunta, de inquietud o de sugerencia, ¿no? Pero un poco lo que habíamos charlado es hablar acerca del proceso terapéutico desde el pensamiento de Viktor Frankl. Allí ustedes ven que dicen proceso psicoterapéutico, logoterapia propiamente dicha. Esto es para hacerles una primera salvedad. Y es que la teoría de Viktor Frankl, que allí está su foto, la teoría de Viktor Frankl se llama análisis existencial. Y la aplicación de su teoría como proceso psicoterapéutico es lo que se llama logoterapia. Logoterapia, que a veces la gente lo utiliza como denominación genérica de la teoría de Viktor Frankl, en realidad es la aplicación práctica como proceso terapéutico. Por eso digo que es logoterapia propiamente dicha, ¿verdad? Y vamos a iniciar con los símbolos, ¿verdad? Los símbolos del terapeuta, que son un sillón, y la mayoría de los terapeutas tienen la foto de su maestro a mano, ¿no? Bueno, esto sería un poco entrar en el marco. Entramos al consultorio de un logoterapeuta. Y el próximo símbolo es la libreta, de modo tal que vamos a poner como fondo en nuestra presentación la libreta del terapeuta donde va tomando sus notas. Y para empezar a enmarcar este tema de la psicoterapia, vamos a hablar de la profesión, en qué consiste, ¿verdad?, el proceso terapéutico. Me voy a hacer primero de una reflexión de Rollo May, uno de los grandes terapeutas, de los grandes humanistas americanos, uno de los fundadores del humanismo americano, donde él decía, uno de los mayores peligros de América es la tendencia a creer que la técnica en sí cambia a la gente, que cualquiera puede cambiar con solo encontrar el método adecuado. A menudo esta fe sirve como sustituto del coraje interno para enfrentar la propia existencia, tanto en sus posibilidades trágicas como en las placenteras. Hacer es a menudo más fácil y puede aminorar la ansiedad más rápidamente que ser. Lo que nos dice Rollo May es algo que lo vemos, ¿verdad? Nos pasa en la consulta habitual, cuando viene la persona y dice, doctor, tengo angustia, ¿qué puedo tomar? Doctor, mi papá, se habla de una persona mayor, tiene problemas para dormir, ¿qué puede tomar? La gente siempre nos pregunta, ¿qué puedo tomar? Y la gente pocas veces se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No? A mí cuando la gente me pregunta inicialmente qué puedo tomar, le digo, lo que tenés que tomar son decisiones. Eso lo podés tomar, ¿verdad? Y eso posiblemente te ayude a resolver tu angustia y tu ansiedad. Esto que dijo Rollo May, que habrá sido alrededor del año 60, tiene una vigencia cada vez mayor. Cada vez más estamos procurando que me den una pastilla que me dé felicidad, que me dé sexualidad, que me dé placer, que me dé lo que sea, ¿no? La pastilla, siempre andamos atrás de eso. Y Viktor Frankl, que dijo alguna vez, la vida no es un test de Rorschach, sino un enigma. Y lo que yo llamo deseo de sentido va más allá de la simple aprehensión de una figura. No quiere decir que Frankl estaba en contra del test de Rorschach o de cualquier otra técnica, ¿no? Simplemente decirnos que la persona es más que aquello que puede aparecer en el protocolo de un árbol, de un test de la familia o de un test de Rorschach. Es más que eso, ¿verdad? Y en definitiva, lo que nos están diciendo los dos es que para hacer psicoterapia tenemos que tener en cuenta no caer en el error de sobrevalorar los métodos y sobrevalorar las técnicas. Un terapeuta no es un técnico. La psicoterapia no es un método. Nosotros también tenemos que superar ese temor de, o mejor dicho, contener ese coraje de ser y llevarlo al otro a que confíe en sus recursos y que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer con un paciente con estas características? Y la expectativa es que uno le diga, aplica este método, aplica esta técnica y deja de ser, no sé,
el perfil que vos me has traído, un neurótico de tal tipo. No es así. Sin embargo, hay procedimientos que son más técnicos y que le dan una valoración especial a la técnica. Nosotros, desde la mirada frankliana, no le damos tanto predicamento a la técnica en sí misma, ¿verdad? Pero de todas maneras, podríamos decir que hay abordajes terapéuticos que son más técnicos y otros que son más comprensivos, por llamarlo de alguna manera. Los más técnicos empiezan, se desarrollan y terminan en la técnica. Y son ideales para entender el funcionamiento del aparato psíquico. Si uno quiere entender o abordar a un aparato de cualquier tipo, uno tiene una técnica de abordaje de ese aparato. Ahora, los abordajes comprensivos empiezan, se desarrollan y terminan en el ser. Y son ideales para comprender a la persona espiritual, la persona del otro, ¿verdad? La persona que está delante de mí. Y acá marcamos una diferencia, entonces, entre intervenciones que son más de tipo vertical e intervenciones que son más horizontales. Las verticales son las de los técnicos. Siempre que yo voy con un aparato a un técnico, dejo que el técnico opere, porque es el que sabe cómo operar sobre el aparato. Y las horizontales, ¿verdad? Que las vamos a volver a graficar acá, las vamos a caracterizar de alguna manera. En las verticales, la acción es un acto del interventor, tiende a disculpar o a eximirlo al otro, es una acción de afuera hacia adentro que depende de la pericia del interventor. Esto en psicoterapia es ni más ni menos que el producto de haber transferido casi de manera directa el modelo de la clínica médica a la clínica psicológica. Cuando yo voy al médico y le digo lo que me pasa, le digo que tengo retorcijones y dolores de panza, y le cuento los síntomas, el médico es el que interviene para desenmascarar, dilucidar qué hay atrás de ese dolor de panza y de ese retorcijón, y me indica qué tengo que hacer. No es que me dice, si te parece, toma una buscapina. Me dice, toma una buscapina. Y yo lo hago. Porque es él el que sabe. Y la curación de mi dolor depende de la intervención del otro. Viene de afuera para adentro. Ese modelo de la clínica médica, llevada a la clínica psicológica, se replica casi de una manera exacta. Casi de una manera exacta. Y pareciera ser que el tema es el desenmascaramiento. ¿Qué hay de atrás? ¿Qué hay atrás de mi retorcijón de panza? ¿Qué hay atrás de mi dolor de cabeza? ¿Qué hay detrás de? Pero el abordaje horizontal parte de reconocer los recursos genuinos del otro, confía en la humanidad del otro y lo compromete, e intenta ordenar los recursos que tiene el otro para ordenarlos para que los pueda liberar. Fíjense que acá decimos que el objetivo es revelar, con B corta. Revelar de revelación, ¿verdad? Revelar. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia mayúscula en esta? Y básicamente de que en el vertical es un acto del interventor y en el horizontal el restablecimiento de la armonía o de la salud es un acto del propio consultante. Vamos a decirlo después. El modelo vertical es el yo te curo y el modelo horizontal es tú te sanas. Es decir, que confío más en los recursos humanos. Recién dije, lo humano es más poderoso que cualquier virus. Confiamos más en los recursos que tiene el otro para poder resolver ese nudo de conflicto que lo tiene atrapado. Por eso, más que desenmascarar el conflicto, es revelar, hacerte ver todos los recursos que tenés para resolverlo, para simplificarlo de alguna manera sencilla, ¿no? Los arquetipos usuales del modelo vertical es lo que yo llamo el observador analítico o el educador gurú.
el terapeuta que yo defino observador analítico o el terapeuta que yo defino como un educador o gurú. Y dentro de los abordajes horizontales, el arquetipo sería el del terapeuta facilitador. Vamos a tratar de presentar estos modelos. Acá tenemos el observador analítico. Es el que interviene interpretando, como un traductor entre lo que me pasa, lo que siento y el conflicto que me está sucediendo. Es él el que me hace ver a través del proceso, bueno, técnicamente conocido, que es de la interpretación. Que en sus vicios, que quede claro que hablo en sus vicios, esto no es propio del método, pero en sus vicios, suele facilitar la dependencia. Porque para que yo conozca lo que me pasa, necesito de vos y tu interpretación para que yo sepa lo que me pasa. Eso en sus vicios, no es propuesta o propósito del método o del terapeuta en cuestión. Y hay un gran predicamento de la teoría. Mi teoría explica todo. A veces jugamos chistes con los colegas de otros marcos teóricos referenciales, y una común cuestión es cuando uno le dice a otro, como si yo le dijera a un colega psicoanalista, por ejemplo, que nadie hace las milanesas tan ricas como las hacía mi madre. Y el otro, desde su teoría, va a pensar complejo de Edipo, ¿verdad? Y yo le voy a decir, si hubieras comido vos las milanesas de mi mamá, el complejo de Edipo con mi mamá lo tendrías vos, entonces, porque opinarías lo mismo. Es decir, la teoría explica todo, o intenta explicarlo todo. Como es un abordaje técnico, se le da más predicamento a la teoría que al recurso del otro, ¿verdad? Y el objetivo, tomando también sí una consigna propia del psicoanálisis, es que donde hay ello, debe haber yo. Es decir, hacer consciente lo inconsciente. Donde hay ello, debe haber yo. El proceso de la interpretación que hace el observador es para facilitar en definitiva este objetivo, que se haga consciente lo inconsciente. Ahora, el educador, el terapeuta educador o gurú, es aquel que interviene desde un abordaje que es más autoritario. Es aquel que prácticamente me dice qué es lo que debo hacer ante el problema que tengo. Vos lo que tenés que hacer es puntos suspensivos. También esto, por vicio, por defecto, no por intención del método, facilita la dependencia, porque en definitivo lo que hace el terapeuta, por eso lo llamo educador o gurú, es modelar al otro, ¿no? Y mi modelo tiene un predicamento equivalente a la teoría en el modelo en el esquema anterior. Lo que yo creo, lo que yo valoro, es decir, mi modelo de vida, termina siendo casi impuesto a todos. Por eso, jugando con las palabras, diría que el objetivo pareciera ser que donde hay ello, debo estar yo. Donde hay ello, debo estar yo, que soy el modelo que tenés que cumplir. En extremo, el modelo del observador analítico sería el propuesto por el psicoanálisis ortodoxo, y el modelo del educador o gurú es más afín al modelo adleriano. De hecho, Alfred Adler planteaba que entre la terapia entre el proceso terapéutico y el proceso de aprendizaje no había mucha diferencia. Porque hacer terapia es aprender a vivir de un modo determinado, y aprender a vivir de un modo determinado es terapéutico. ¿Ven? Esta cosa de que hay un modelo que termina poniéndose en el caso del otro. Es decir, que en definitiva,
mi observación crítica, humilde y modesta, puedo estar equivocado, es que estos dos modelos terminan proponiendo a la teoría uno y al modelo de vida otro, lo terminan proponiendo por encima de la realidad de cada uno. Es decir, que puedo tener entonces 20 pacientes por día y es como si hubiera atendido uno solo. Porque a todos más o menos los orientaré del mismo modo, ¿verdad? Pero hay un tercer modelo, el del abordaje más horizontal, que es el del que llamamos o llamo facilitador, que es el que ejerce como un catalizador entre el que soy hoy y el que puedo llegar a ser. Ustedes recuerdan que antes dije, libera los recursos del otro, para que el otro, con sus recursos, logre su objetivo personal. Y si ustedes recuerdan las clases de química en el colegio, el catalizador es ese elemento. Yo tengo un elemento A y un elemento B, y quiero que entren en síntesis. Bueno, pongo un tercer elemento, que es el que favorece que esa síntesis se produzca. Ese tercer elemento es el catalizador. Acá hay un objetivo, el que soy, hay una realidad que es el que soy ahora, con mis condiciones de vida, mis conflictos y mis circunstancias, y por otro lado está el que debo llegar a ser, la mejor versión de mí mismo, que yo logre ser el mejor Claudio posible en mi vida. Entre ese que soy ahora y eso, interviene un tercero que no te lleva ni te marca el camino ni te dice cómo, pero que te dispara los recursos para que lo logres. En ese sentido, el facilitador, vuelve a decir ahí, ordena, propone, ofrece, facilitador en el sentido que te provee, ¿no? Te facilita elementos para, no que te lo hace fácil. Te ofrece, te propone cómo usar o movilizar esos recursos, facilita la autonomía, porque en definitiva yo te voy a acompañar. Tu deber ser es tu deber ser, no es ni mi teoría ni mi modelo. Y jugando con las palabras, el objetivo es, donde hay ello, debe estar tu persona. Si tienes que hacerte cargo de tu vida, ¿verdad? Es un poco también lo que decíamos en la charla previa, Ilse y amigos que están presentes, que tiene que ver con esto, ¿no? Estas son las circunstancias de mi vida, me puedo pasar la vida tratando de entender por qué estas circunstancias, cómo llegué a estas circunstancias, alguien me puede decir lo que tengo que hacer en estas circunstancias, o el facilitador que nos va a liberar recursos para que nosotros podamos hacer lo mejor con estas circunstancias. ¿Ven? También en la charla previa, ahí teníamos un ejemplo. Entonces acá tenemos muy rápidamente, luego podrán ir a lectura si quieren, pero más o menos enmarcar las cosas. Acá tenemos un paciente, una persona que nos consulta, ¿no es cierto? Si no lo reconocen es Woody Allen, que es como el arquetipo del paciente de terapia, ¿no? La persona que nos consulta viene con toda su necesidad y viene con una necesidad de ponerse en manos del que lo recibe en consulta, ¿verdad? Viene dispuesto a eso, es decir, en algunos casos, aún aquel que se viene con sus resistencias, dirían los colegas psicoanalistas, vienen en un estado de vulnerabilidad de alguna manera, porque vienen con un padecimiento de algún tipo y con la necesidad y urgencia de que el que lo recibe lo ayude a resolver, a salir, a ser rescatado de ese padecimiento, ¿no? Y acá tenemos que de repente el observador analítico o el gurú, en realidad, se hacen depositarios de esa confianza, ¿no? Bueno, el yo te curo, ¿no? Es como, a ver, se hacen depositarios, creen, a mi gusto, de manera sobrevalorada en su ciencia y en su técnica, y viven una especie de optimismo objetivo, optimismo en esa técnica, ¿no? Como que es la técnica la que lo va le va a salvar la vida a esta persona, le va a salvar su situación, ¿verdad? Ahora,
Ahora, desde el estatus del facilitador, partimos de un concepto que ahora les explico, que es el optimismo trágico, es decir, indudablemente la persona viene con un padecimiento real, objetivo, urgente. Creemos en la persona del otro y sus recursos, y lo que hacemos nosotros es fortalecer la confianza en que lo va a resolver. Yo recuerdo un caso, una historia de una muchacha a la que recibí en una ocasión con una decisión de suicidio. Es decir, vino a decirme, mirá, ella era muy amiga y cuidaba a un sacerdote muy importante que fue su confesor toda la vida, que en los últimos, ya en estado terminal, el sacerdote le pidió por favor que antes de pensar en suicidarse me viniera a ver. Y esta muchacha viene porque se lo había prometido a su confesor, no porque tuviera la más mínima intención de evitar lo que ya había decidido. Hicimos un proceso que es muy interesante, posiblemente en otro momento lo podemos hablar porque fue muy logoterapéutico, ahí se ve mucho, en otro momento lo podemos ver. La cosa es que afortunadamente ella vino en julio y en diciembre su vida había cambiado totalmente y no tomó la decisión de suicidarse. Ella era psicóloga, colega, y cuando le damos el alta en diciembre, ella con todo pudor, al despedirse me dice, Claudio, te quiero decir algo, pero quiero que no te pongas mal, quiero que no te sientas mal, que no te ofendas, porque lo menos que yo pretendo es eso, pero tengo que decir una verdad. Yo no creo en la psicología, porque yo fui a muchos psicólogos antes de venir a verte y ninguna terapia, ninguna psicología me resultó. Este proceso que hemos vivido, sí, pero yo tengo que ser honesta contigo. Yo no creo en la psicología. A lo cual yo le dije, entiendo y quiero contestarte con la misma honestidad y espero que no te desoriente ni te confunda. Yo tampoco. Es decir, yo no creo que la psicología le salve la vida a nadie. La psicología nos da recursos a nosotros para poder movilizar en el otro sus propios recursos, que son los que lo van a salvar al otro. No hay teoría que salve a nadie. Por eso, desde este lugar, con respeto del otro, yo recuerdo que Frankl decía que cuando vive una persona en consulta hay que hacer un profundo diagnóstico del otro. Y una vez que uno lo tiene, se tiene que olvidar del diagnóstico para acompañar a la persona que está por detrás de lo diagnosticado. Entonces digo, creo que la psicología nos da a nosotros la posibilidad de comprender, de ver más allá de lo inmediato y evidente, y nos da elementos que nos permiten liberar y movilizar los recursos personales del otro, que son en definitiva los que lo van a ayudar a resolver su propia historia, ¿verdad? Por eso decimos que esta persona viene sintiendo algo que no puede llegar a leer correctamente, no puede llegar a identificar precisamente qué es lo que está sintiendo. El observador analítico lo va a interpretar para que sepa lo que está sintiendo, es valioso. En esa situación, el educador gurú le va a decir qué tiene que hacer ante esos que siente, que tal vez sea práctico, pero el facilitador lo va a acompañar para que él pueda descubrir qué es lo que está sintiendo, el sentido de lo que está sintiendo, y pueda reconocer que hay recursos en él para darle respuesta, ¿no? Yo le digo a la gente siempre que hay, se los comento a ustedes, que hay una
una estrategia de 3 pasos que nos sirven en la vida de todos los días, no solamente en el consultorio, en la vida de todos los días. Y lo primero es, primer paso, identificar qué es lo que estoy sintiendo. Identificar qué es lo que estoy sintiendo. Celos, envidia, bronca, odio, felicidad, ternura, amor. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Segundo, no juzgar lo que estoy sintiendo. A ver, está mal, yo no tendría que sentir envidia. Sí, podés sentir envidia. No hay emoción buena y emoción mala. No es que el amor es una emoción, la ternura es una emoción positiva y los celos o el odio es una emoción negativa. Las emociones son emociones. No hay una emoción buena y una emoción mala. Entonces no juzgues lo que estás sintiendo. Ahora viene un tercer paso. ¿Qué vas a hacer con lo que estás sintiendo? Ahí se define la situación. ¿Qué vas a hacer con lo que estás sintiendo? Y ahí vas a encontrar que tenés posibilidad y recursos varios para que vos resuelvas aquello que estás sintiendo. ¿Comprenden? Este es el tema, ¿no? Y el facilitador, también trato de simplificar, actúa de esta manera, ¿no? Trato de que vos puedas identificar qué te está pasando. Que no lo juzgues, no sos ni mejor ni peor por sentirlo, no está mal que lo sientas. A ver, yo no les puedo pedir a ustedes que se comprometan a no estornudar nunca más en sus vidas. Porque uno no elige estornudar o no estornudar. Los estornudos suceden. Yo no les puedo pedir a ustedes que se comprometan a no bostezar nunca más en sus vidas. Porque no es un acto voluntario, los bostezos suceden. Del mismo modo, no puedo decirles, no sientan nunca más celos en sus vidas, no sientan nunca más envidia en sus vidas, no sientan nunca más odio en sus vidas. Porque las emociones no son actos de la voluntad, suceden. Les diría, no tenés que sentirte mal por tener estornudo, no tenés que sentirte mal por tener necesidad de bostezar, ni tenés que sentirte mal por sentir la emoción que tengas, no juzgues. Ahora, te voy a pedir que no me estornudes en la cara, ¿verdad? Que utilices el pliegue del brazo, que te tapes la boca al bostezar, o a ver, en vez de actuar el odio, a ver qué otra cosa podés hacer. Ahí sí te puedo responsabilizar. ¿Cuántas cosas podés hacer ante el estornudo? Varias. ¿Cuántas podés hacer ante el bostezo? Varias. ¿Cuántas podés hacer ante lo que estás sintiendo? Varias posibilidades, ¿ven? Entonces, ese creo yo que es mi trabajo. No interpretar por qué estornudás, si querés, después lo hacemos, o decirte lo que tenés que hacer. No es ese mi trabajo. Entonces, ahí tenemos este tema. Esto lo vamos a pasar, vamos acá. Ahora, por el tiempo, porque si no, ya creo que me voy a ir de reloj. Ahora, para elegir qué abordaje terapéutico, porque ningún abordaje es mejor que el otro, Víctor Frankl decía con verdad lo siguiente: si yo tengo una infección y ustedes me dan penicilina, yo me voy a curar. Ahora, si me dan un antibiótico específico para la infección que yo tengo, me voy a curar más rápido y mejor. La logoterapia, decía Frankl, en algunos casos es penicilina y en algunos casos es el antibiótico específico. Nunca va a ser mal, pero en algunos casos otro modelo terapéutico posiblemente sea más efectivo para esta persona. La logoterapia no es la panacea. Y esto vale para cualquier modelo terapéutico. El psicoanálisis, la terapia adleriana, sistémica, Gestalt, lo que fuere, todas son buenas. Todas. Ninguna es buena para todo.
Ninguna es antibiótico específico para todo. Entonces, los terapeutas, cuando elegimos un modelo terapéutico u otro, de alguna manera lo hacemos, consciente o no tan conscientemente, en función de estos tres conceptos: persona, salud y psicoterapia. Es decir, según el concepto que yo tenga de persona y el concepto que yo tenga de salud, voy a elegir el modelo terapéutico que creo yo que es más efectivo para que esta persona acceda a esa salud. Entonces, esta tríada de conceptos está en todo terapeuta que elige un modelo terapéutico, lo que hace que todo modelo terapéutico sea válido. No hay estos son pésimos y este es fantástico. No, según. Entonces, hay una concepción antropológica, que es el concepto de persona. Hay una cuestión ética, ética en el sentido del valor salud, cómo entiendo yo a ese valor salud, y luego una cuestión estratégica. ¿Cómo hago yo para que esta persona pueda llegar a ese estado de salud? Entonces es una cuestión de definir cuál es la naturaleza del consultante, cuáles son, porque el concepto que yo tengo de persona me va a marcar qué recursos tiene, qué limitaciones tiene, cuál es la dinámica interna. Dentro de las corrientes de corte psicoanalítico hablamos de una psicodinamia. Dentro de la logoterapia hablamos de una no dinámica, una dinámica espiritual. Es decir, y esto no es que uno tiene verdad y el otro mentira, son miradas distintas, ¿verdad? Uno tiene que aprender que delante de mi verdad no hay una mentira, hay otra verdad. Delante hay otra manera de ver la verdad. Entonces, bueno, de esto va a depender entonces el logro. Por ejemplo, para Freud, la salud era que la persona recupere la capacidad de amar y trabajar. Este es el objetivo, el logro desde la mirada de Freud. Para Frankl, la salud es la capacidad de amar, trabajar y sufrir. No como apología del sufrimiento, sino el hombre que es capaz de pasar por a través del sufrimiento sin dejar de ser un hombre. Entonces, estos conceptos son los que hacen que unos puedan elegir un tipo de modalidad y otros puedan elegir otro tipo de modalidad. Pero yo siempre quiero ser prudente que cuando hablo de los modelos, del gurú, etcétera, no estoy diciendo son una porquería y no sirven. Son otro modo, ¿verdad? Evidentemente tengo que hacer hincapié en la modalidad que yo elijo porque, bueno, es lo que le puedo transmitir. Para ir más a la parte más práctica, si te parece, Ilse, vamos a plantear esto, un pensamiento de Viktor Frankl, tomado de un libro que se llama La psicoterapia en la práctica médica. Y dice, ninguna psicoterapia puede escapar a la improvisación. Toda psicoterapia debe improvisar, debe inventar. Y a decir verdad, debe improvisarse e inventarse a sí misma. En todos los casos y en cada caso debe hacerlo de nuevo. Mientras la psicoterapia de este tipo esté destinada a una individualización, no se podrá enseñar. Es decir, no se podrá enseñar del todo. Pero no olvidemos que la individualización y la improvisación se pueden enseñar de alguna manera. ¿Qué quiere decir Frankl? No existe un método que sea de validez para todos. Si fuera así es muy fácil. Yo les enseño cómo es el procedimiento. ¿Cómo es el método para limpiar una PC? Yo se los enseño con un tutorial de YouTube. Y ustedes a todas las PC las pueden limpiar del mismo modo. Pues la psicoterapia no es así. Cuando él dice que no puede escapar a la improvisación, no es que somos unos improvisados. Quiere decir que cada caso, cada consulta, cada individuo necesita de nosotros un modo de abordaje que sea propio para ese individuo. Esa es la improvisación a la que se refiere. ¿Qué hay que hacer con un paciente que tiene conductas psicopáticas?
No hay respuesta. Porque no todas las pacientes que tienen conductas psicopáticas son iguales. Frankl decía, si dos pacientes son tratados del mismo modo, por lo menos uno, si no los dos, fueron maltratados. Porque no hay dos pacientes que sean iguales. Por eso decimos que la terapia es un arte más que una técnica. Lo que uno puede enseñar, dice Frankl, es el concepto del arte, pero no qué hacer con un paciente de tales características. Y en ese sentido, yo voy a intentar transmitirles esto, ¿verdad? Primero decíamos esto que quiero decirlo rapidito para no extenderme demasiado, que nosotros cambiamos la fórmula del yo te curo por el tú te sanas. Yo te curo lo tomamos desde el punto de vista curo, tiene dos acepciones. Curar puede significar el restablecimiento de la salud cuando se ha perdido o el cuidado del otro. Nosotros entendemos yo te curo como el cuidado del otro, el acompañamiento del otro. Mientras vos estás buscando, yo te ayudo a que encuentres y te acompaño, te sostengo si hace falta. Por el tú te sanas, ¿verdad? Que es el recurso del otro. Si ustedes quieren el restablecimiento de la salud, también en la clínica médica, creo yo, depende de dos procesos que se deben dar simultáneamente. La cura, que es la acción del médico y de la ciencia médica, y la sanación, que es el proceso del propio paciente, ¿verdad? Y la fórmula es una fórmula de multiplicación porque la clave es el encuentro. La clave terapéutica es el encuentro, ¿verdad? Este señor, otro de los fundadores del humanismo americano, Carl Rogers, el humanismo americano fundado por Rogers, Maslow, Rollo May y Gordon Allport, él es uno de los fundadores, dice en alguno de sus trabajos, el éxito de la terapia depende de la calidad funcional del terapeuta como persona. Su nivel de funcionamiento como persona influye positiva o negativamente en el funcionamiento personal del paciente y en el éxito de la terapia. No una imagen idealizada, no un ideal, sino una persona que se ofrece y comporta como persona, un humano. Es decir, que yo, cuando acá en el consultorio recibo a alguien en consulta, el gran elemento terapéutico es que el otro me pueda ver como persona, no como un técnico. Ustedes se acuerdan que en otros esquemas se habla de un ámbito aséptico, donde no haya nada que hable de mí, que me pueda identificar. Incluso estoy fuera del ámbito visual, perceptivo del otro. Ese es un modelo. En este modelo es cara a cara, lo llama terapia cara a cara. Acá estoy yo. Y vos te podés dar cuenta que algo que has dicho me ha conmovido. Y si te das cuenta que soy un humano como vos. Yo un día les haría visitar mi consultorio, no tiene nada que ver con lo que habrán leído muchas veces de el espacio ese aséptico. En el consultorio están los libros que yo leo, está el crucifijo, está el libro en la biblioteca hay un libro que es sobre la historia de Boca Juniors. A ver, tiene que ver con esto, ¿verdad? Yo soy esta persona. Ahora, atiendo pacientes que son de River, ateos, agnósticos, judíos. ¿Y qué tiene que ver? No tengo que negarte que soy una persona, porque para nuestro modelo, la persona que soy es un elemento terapéutico, ¿verdad? Y otro señor que es muy interesante, como gran terapeuta, que es Irving Yalom, que ahora se conoce mucho por los libros, que es un novelista, pero que fue en actividad un gran terapeuta existencial. Un libro de él que se llama Psicoterapia Existencial es fantástico. Dice, fíjense lo que dicen que yo suscribo totalmente.
La relación es lo que cura, escuchen, la relación es lo que cura. Y como ya sabemos, la búsqueda del conocimiento profundo y las excavaciones del pasado son tareas interesantes, aventuras aparentemente provechosas, en las que se mantiene distraída la atención del paciente y del terapeuta, mientras, por otro lado, está germinando el verdadero agente del cambio, la relación. Es decir, lo que cura es el vínculo. Y lo que hablamos, paciente y terapéutica, es lo que nos distrae a los dos mientras el vínculo va curando. Fíjense qué profundo lo que dice Shalom. La clave terapéutica es el encuentro. Y un elemento terapéutico que el paciente vea en mí un par existencial, un otro, una persona. ¿Ven? Esto forma parte de nuestro marco teórico, el encuadre, como se habla en los modelos más técnicos, ¿no? Este es el encuadre. Yo recuerdo el caso de un maestro mío, a quien ya fallecido y que admiro y sigo admirando profundamente, tenía otro marco teórico, y recuerdo que él en su biblioteca, todos los libros de su biblioteca estaban forrados con papel araña azul, para que el paciente no sepa qué libros él lee. Bueno, lo respeto, lo admiro y lo amo profundamente, pero sigo siendo muy crítico, me parece un espanto, ¿verdad? Porque yo soy una persona como vos, y esto es lo que te permite a vos, que yo no soy el salvador que te viene a rescatar, soy un otro que te viene a acompañar. Trato de ser rápido, ustedes disculparán que me excedo y cuando me hagan el corte, corto, pero si no yo avanzo. Para entender entonces el proceso terapéutico, yo rápidamente les voy a decir cómo entendemos nosotros algo tan sencillo como la vida de todos nosotros. ¿Qué significa vivir? Si ustedes leen textos de los filósofos existenciales, les sugiero que no lo hagan un domingo a las 7 de la tarde de otoño lluvioso, gris, donde no hay internet porque se cortó la luz. No es el momento de leerlos, porque les van a decir que el hombre es un ser arrojado a la existencia y confrontado a la nada. Nada que sea más escalofriante que eso, ¿verdad? Arrojado a la existencia y confrontado a la nada. Lo que nos dicen en realidad es que somos seres libres y responsables. Arrojado a la existencia es, tenés todas las posibilidades en tus manos, y confrontado a la nada quiere decir, tenés todo por hacer, lo que vos quieras, hace de tu vida. Por eso decimos que el hombre es un ser responsable, está llamado a responder, porque la vida permanentemente nos hace preguntas y espera que nosotros demos respuestas. Esa es la clave de todo. ¿Qué está esperando la vida de mí ahora? Hoy, miércoles, 18:50. ¿Qué hacen ustedes en un Zoom escuchando a un tipo hablar de esto? La dice, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué? Y ustedes responden con el interés. A veces uno responde sin darse cuenta de la pregunta y sin darse cuenta que está respondiendo, ¿verdad? Pero son respuestas. Porque para algo están ustedes ahí. Decía Ilse, es voluntario hoy, ¿eh? Más aún que si fuera una clase regular con toma de asistencia. La vida nos hace preguntas y nosotros tenemos que responder. Esa es la pulpa y esencia de toda la existencia. Y una gran pregunta que nos ha hecho la vida es, ¿qué querés hacer con esta oportunidad que se te abre por delante? Y todos nosotros hemos respondido. Yo quisiera hacer eso. Esa respuesta no es del todo consciente. Forma parte de lo que Frankl llama el inconsciente espiritual, ¿no? El intríngulis que tenemos por resolver es, cuando llegue el momento final, darnos vuelta y decir, mirá la respuesta que yo había dado. Esa cosa de lleguemos hasta ese momento con interés y con motivación, porque cuando nos demos vuelta,
nos vamos a resolver el gran misterio de la existencia. Mirá lo que yo decidí hacer con mi vida. Y eso, respuesta, pasó a ser como un proyecto, ¿verdad? Es como que yo, esa respuesta es una piedra que até una soga y tiré para adelante. Y ahí donde llegó, marca mi destino. Y ese marca mi proyecto, ¿verdad? Este es el que soy y ese es el que debo llegar a ser. No el que tengo que hacer, no son los mandatos del psicoanálisis, ¿eh? Tengo que ser médico para que mamá me quiera. Eso es otra cosa. Esto es lo que yo siento desde mi caracú, que tengo que, desde mis entrañas, lo que tengo que ser. Y el objetivo siempre es ser el mejor, en mi caso, el mejor Claudio posible. Ese es el compromiso que tengo. Ser el mejor Claudio posible. Yo puedo engañarlos a ustedes y ustedes piensan que yo soy fantástico. Y yo sé que soy una porquería de persona que tengo la habilidad de engañarlos. Porque en el fondo yo sé que este no es el mejor Claudio. Es decir, no es una cuestión de valoración externa, es esa cosa de conciencia interna, ¿verdad? Donde yo sé si estoy haciendo lo mejor o no. Bien. Ese proyecto es el que nos ha inspirado a todos y todos empezamos orientados por ese proyecto. Todos. Más o menos conscientemente, y estar orientados significa que teníamos unidad, coherencia, orientación, sabíamos para dónde teníamos que ir. Nadie que empieza así termina así, nadie une esos dos puntos en línea recta, no se crean. No es fácil unir esos dos puntos, esto está claro, no es fácil unir esos dos puntos. Y en la vida nos van pasando cosas que nos distraen a veces del camino. Esto es como cuando uno va con el auto, ¿verdad? Y de repente encuentra que el camino a donde quería llegar me perdí. Ahí es cuando uno se desespera, uno se siente perdido, extraviado, se enoja consigo mismo, con el camino, con el mapa que tenía, con alguien se enoja, ¿verdad? Y en la vida a veces nos pasan esos momentos donde detenemos porque nos encontramos perdidos. Esto es lo que otro grande, que es Karl Jaspers, llamó situación límite. Algo que nos detiene, porque no podemos seguir caminando, porque estamos perdidos, ¿verdad? Yo digo, a veces es como ir caminando por un pasillo y no haber visto una puerta de blindex que estaba cerrada y uno se la lleva puesta, ¿verdad? ¿Verdad? Era algo imprevisto, inesperado, insólito, sucedió un gran golpe, qué dolor que tengo. Y uno empieza a maldecir al que puso la puerta, al que cerró la puerta, al que no señalizó la puerta, porque nadie piensa en, ¿y qué de mí que no la vi? También tengo una cuota de responsabilidad, ¿verdad? Que no la vi. ¿En qué venía pensando? Pero cuando sucede eso, no solamente tengo el dolor por la frustración del golpe, el chichonazo y toda la bronca y el fastidio, sino que además, ¿quién aparece? La vida y me dice, y Claudio, ¿qué vas a hacer ahora con este dolor? ¿Qué vas a hacer ahora con este golpe que te llevaste puesto? Y uno se pone mal porque dice, encima que me golpea, aparece la vida y me pide que dé respuestas. Y a veces la respuesta es, no sé qué voy a hacer. No tengo idea qué voy a hacer. No sé por dónde arrancar, no sé. Ahora lo que solo tengo es dolor. Y eso habilita delante de mí lo que llamamos el vacío, que ustedes habrán escuchado nombrar, el vacío existencial. Vacío. Vacío es, falta algo, si no estaría lleno, ¿verdad? Está vacío porque falta algo. De una manera sencilla para que no se lo olviden. El vacío existencial lo podríamos definir como la ausencia de respuesta a una pregunta que me hace la vida. Por eso está vacío, porque el casillero donde tendría que estar la respuesta no lo puedo llenar. Ausencia de respuesta a una pregunta que me hace la vida. Donde si bien el dolor ha sido grande, el golpe fue grande, lo peor de todo es que no puedo responder esta pregunta. Porque hasta que no la responda no puedo seguir adelante. Porque tengo un pozo delante de mí. Y ahí
tengo todo el comportamiento contrario al que me daba el proyecto. Ahora estoy disperso, desorientado, apático, vencido. Lo que me va a salvar es que yo pueda levantar la vista y encontrar algo que está más allá, por lo cual encuentro la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Algo o alguien, porque la vida tiene sentido si se vive para algo, si se vive para alguien. Vivir la vida para nada y vivir la vida para nadie, ¿para qué quiero vivirla? Ahora, cuando tengo algo o alguien por quien vivir, puedo tener la fuerza para superar cualquier circunstancia. ¿Eh? La persona que me viene a ver en consulta me viene a ver en esa situación. Me viene a ver con dolor, con angustia, con pena, con desorientación, disperso, desorientado, dándose por vencido, ya con ganas de nada. Viene maldiciendo al que cerró la puerta. Hay algunos que nacen con estrellas, yo nací estrellado, todo me sale mal, doctor, es el karma de mi vida, siempre. Y mi primer trabajo es posicionarlo en el aquí y ahora, que se haga la pregunta correcta. Viene Juan, que acaba de enviudar, y viene a consulta, y yo le pregunto, Juan, ¿en qué puedo ayudarlo? Y Juan me dice, ¿puede usted devolverme al amor de mi vida que acaba de morir? No. Pero ¿sabes qué, Juan? Esa no es la pregunta que tenés que hacerte. La pregunta que tenés que hacerte es cómo continuar viviendo, pasando por a través de la pérdida de ese amor. ¿Ven? Es decir, no de esta manera, pero digo, lo que tengo que ayudar al otro es que se haga la pregunta correcta. Porque si no atina a hacerse la pregunta correcta, no va a salir nunca de ese estado de dispersión, desorientación y apatía, bronca, odio, rencor a la vida. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál es la situación actual? Juan, la situación actual tuya es cómo lograr darle continuidad a mi vida, pasando por a través de esa instancia de duelo. Esa es la primera. Bueno, en ese primer paso del proceso terapéutico, posiblemente nos vamos a detener un tiempo. Yo no puedo avanzar si el otro no puede tomar conciencia del aquí y ahora y de la cuestión que tiene que resolver. El segundo paso, una vez que le queda claro, yo siempre digo, en casos de este tipo, hay un tango que mi abuelo escuchaba cuando yo era chico y me quedó grabado de entonces, que dice, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Claro, porque Juan en su duelo siente que el mundo se paró, pero mira alrededor y ve que el mundo sigue. Y que hay gente que se ríe, y gente que celebra, y gente que es feliz. ¿Cómo no se paró el mundo para todos si se murió María? Bueno, Juan, el tema es, el mundo sigue andando. ¿Cómo va a continuar tu existencia ahora? Una vez que Juan pudo aclarar cuál es la pregunta que tiene que resolver, cuál es el tema, la cuestión que tiene que resolver, el segundo paso es posicionarlo ahí. Dice ahí, recuerda a quién eres. ¿Se acuerdan la película de Simba, el Rey León, que vivía en su Hakuna Matata? Vivió una vida totalmente distorsionada, ¿verdad? Porque era un león que vivía como comiendo gusanitos y frutitos, como si fuera un vegano, un león vegano. Fíjense qué cosa insólita, ¿verdad? Desorientación total. Y lo que lo salvó a Simba no fue que Nala le dijera, vos tenés que estar allá en la roca del rey porque tu lugar es aquel. Pero cuando Nala se lo dijo, Simba se angustió y a pesar que la amaba, la sacó vendiendo almanaques. No me vengas a decir lo que tengo que hacer porque no comprendes que no sé cómo hacerlo. Ese es mi tema. Por suerte para él apareció Rafiki, el mono sabio, su propia conciencia.
que le planteó el recuerda quién eras. Esa es la salida del Hakuna Matata, recuerda quién eres. Es decir, toma conciencia de los recursos que tenés. Date cuenta de todo lo que podrías hacer. Y cuando él se dio cuenta de eso, recuerda quién eres, pudo salir del Hakuna Matata, volver, pasar, afrontar el combate con las hienas del tío malo, el tío Scar, y pudo volver a la roca del rey. Y la canción que dice, el ciclo de vida retomó su curso, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, el segundo paso es el recuerda quién eres. No es un volver atrás de tipo psicoanalítico, no es un volver atrás de tipo psicoanalítico, es un volver hacia atrás en esta línea del tiempo. A ver, volver hacia adentro sería más que volver hacia atrás, ¿no? Si ustedes quieren, acá pareciera ser que es volver hacia atrás, pero no es volver hacia atrás en el formato psicoanalítico de hacer una relectura casi arqueológica de su pena actual, ¿no? Es más ir hacia adentro, porque sabes que, Juan, tu mujer se murió, el duelo es el duelo, la angustia es la angustia. Ahora, nadie te puede sacar de aquí, porque el encierro que te genera el sufrimiento tiene una puerta, y esa puerta solamente tiene picaporte del lado de adentro. Nadie puede hacer de SWAT, darle una patada a la puerta y rescatarte. Lo que podemos hacer es hacerte tomar conciencia de que hay un picaporte, que tengas el coraje de abrirlo para que puedas salir de ese lugar. Para eso tengo que ir acá y que vos tome conciencia de todo lo que podés hacer. La mayoría de nosotros tenemos recursos que vinieron con nosotros, pero todavía están con el papel de celofán. Nunca los usamos. Y la tarea es ir a buscar aún en ese recóndito lugar todo lo que podés hacer, que nunca lo hiciste, pero podés hacerlo ahora. Una vez que el otro pudo recordar quién es, el tercer paso es volver a la situación actual y a partir de ahí es, como decíamos antes, ok, esto es lo que te sucede, estos son los recursos que tenés. Pensemos juntos ahora cuáles estrategias tenés para seguir adelante. No hace falta que te lamentes, porque hay gente que nos dice, y si yo tuviera, no. Con los recursos que tenés, todos nosotros nacemos con el kit básico de humanidad suficiente, ¿eh? A ninguno tiene el kit de humanidad faltante. Así que con los recursos que tenés, a ver qué. Y esa es la tercera parte del trabajo, lo que llamamos el actuar proactivo, animarse, buscar, proponerse alternativas, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Yo a veces le digo a la gente, mira, agarra un papel y hace una lista que pongas por encabezado yo soy. Y ahí pones todo lo que vos creas que soy. Soy bueno, solidario, inteligente, creativo, cabrón, malhumorado, pones todo lo que sos. Agarra otro papel y poné por título yo tengo. Y poné todo lo que vos creés tener. Mirá a tu alrededor, yo tengo familia, yo tengo hijos, yo tengo amigos, yo tengo maestros, yo tengo un cura confesor, yo tengo... Porque todo eso también son recursos tuyos. También eso es... Recurso no es solamente lo que está dentro de vos. Todo eso también son recursos tuyos. Luego agarrá un tercer papel y poné por encabezado yo puedo. Y fíjate, mezclando los dos primeros papeles, todo lo que podés poner ahí como yo puedo. Yo puedo hacer esto, yo puedo buscarlo al otro, yo puedo pedirle a aquel, yo puedo. Este es el tercer paso, ese actuar proactivo. Ahora todo lo que podrías. Siguiente paso, la estrella, ¿no? Creer para crear, dice. Además, date cuenta que más allá de vos, existe gente que te quiere, gente que te necesita, una tarea que tenés que seguir adelante, algo que si no lo haces vos no lo va a hacer nadie. Además, tenés eso como estímulo, ¿verdad?
Frankl decía que el hombre tiene que vivir con los pies en la tierra, y ahí está lo que yo no puedo modificar, pero con las manos y los ojos elevados al cielo, porque ahí está todo lo que me inspira para que yo pueda transitar en esta tierra en medio de la condición que sea. Si yo me quedo mirando la tierra voy a ver sombras, nada más. Si yo elevo la vista veo luces, veo sol. Entonces digo, es esto. Cuarto paso, redondeamos con además, tenés esta misión, tenés esta tarea, es por algo y por alguien seguir adelante. Y el quinto paso ya sería este, ¿no? Ayudarlo al otro a que, bueno, que lo haga, ¿verdad? Que sea a cargo ahora y asuma esto que llamamos su deber ser. Estos 5 pasos que yo les planteo son, digamos, no son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Es simplemente para transmitirles una idea de cómo miramos nosotros el proceso terapéutico desde esta concepción, donde vean ustedes que lo que estamos haciendo es acompañarlo al otro, básicamente acompañarlo al otro en ese proceso. Por eso a mí no me gusta mucho el término de terapeuta y psicoterapeuta que se usa, y bueno, uno por costumbre lo admite. A mí no me gusta. A mí me gusta más el de analista o analista existencial. Tengo que buscar alguno, ¿verdad? Es decir, alguien que acompañe al otro para que pueda analizar, que pueda ver, que pueda descubrir y que pueda revelarse con B corta, porque la gente se revela con B larga, se enoja con la vida. Y nuestra tarea es que se revelen con B corta, que descubran todo lo que la vida en realidad no te está generando ni bien ni mal, te está planteando una pregunta y vos vas a responder. Porque entonces simplemente les quiero decir esto como idea, ¿no? ¿Cuál es, cómo definiría yo la disposición con la que asumo mi trabajo de todos los días? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué se puede ver en la oscuridad? Alguno de ustedes me va a decir nada. Y yo les voy a decir, están equivocados. Si yo tengo acá una lámpara. Si esa lamparita está así pelada, va a dar una luminosidad, ¿verdad? Si a esa lamparita yo le pongo una pantalla de tela, la luminosidad se va a atenuar. Y si yo le pusiera una pantalla de chapa, de lata, la luminosidad va a ser mucho menor. Y si yo cubro esta lámpara con un cajón, se hará la oscuridad. Ahora, en ninguno de los casos yo dije que la lamparita se apagó o que la lamparita irradió menos intensidad de luz. Es un problema de lamparita. Es un problema de las circunstancias que rodean la lamparita, lo que hace que haya más luminosidad u oscuridad. ¿Qué se puede ver en la oscuridad? Nada, no es así. Piensen. Ustedes se levantan a medianoche para ir a hacer pis y no quieren molestar al que duerma con ustedes. Van al baño sin prender la luz. ¿Cómo hicieron si se ve nada? En realidad en la oscuridad se puede ver algo, pero hacen falta que se den 3 condiciones. Una, no tenerle miedo a la oscuridad. 2, estar confiado que en esa oscuridad hay algo para ver. 3, darse el tiempo para que los ojos se acomoden a la oscuridad y puedan percibir claros y oscuros. Esto es así. En mi trabajo de todos los días, en el consultorio, en mi trabajo de todos los días en el aula,
También. Lo que yo recibo es personas que vienen mostrando su sombra, que vienen mostrando sus aspectos oscuros. Porque, a ver, ninguno de nosotros es una lamparita a pleno caminando por la vida, está claro, ¿verdad? Sobre nuestra lamparita, que es el que somos, tenemos las pantallas de nuestros miedos, nuestros conflictos, nuestras inhibiciones, nuestras limitaciones, en fin. Nadie, ninguno de nosotros es una lamparita yendo por la vida a pleno, ¿verdad? Esa señora que viene a verme con un dolor, un duelo, lo que me está mostrando es la oscuridad que está viviendo en su vida. Ese señor que viene con un proceso avanzadísimo de Alzheimer me viene mostrando su oscuridad. Esa persona con un cuadro psicótico me viene mostrando la oscuridad. Ese alumno que me viene mostrando su dificultad para aprender, me muestra ahí su oscuridad. ¿Cómo hacemos nosotros para iluminar un cuarto que está a oscuras? ¿Sacamos toda la oscuridad? No. Dejamos entrar un delgado haz de luz y terminará iluminando todo el cuarto. Entonces, mi trabajo en el consultorio, ¿cuál es? Ver en la oscuridad. Ese es mi trabajo, ver en la oscuridad. Y mi trabajo no es sacarle la oscuridad de encima. Es dejar entrar un delgado haz de luz para que esa oscuridad se ilumine. ¿Y saben cuál es ese delgado haz de luz? La confianza en los recursos que el otro tiene. Creer que el otro puede. Frankl, si lo buscan lo van a ver, está un clip de Frankl de una conferencia interesantísima que dio en San Francisco hace muchos años. Frankl era un gran alpinista, amaba escalar y la montaña. Evidentemente, sea una persona grande, muchos pasos en los Alpes tienen el nombre Víctor Frankl en homenaje a él, porque fue un gran alpinista también. Pero bueno, su paso por los campos le había dejado como secuela una afección cardíaca y una afección en la vista. De hecho, se murió casi ciego y del corazón, ¿verdad? Y a pesar de estas limitaciones, él seguía haciendo alpinismo, ¿verdad? Lo que era un riesgo muy grande. Una persona grande en esas condiciones, bueno, podía tener un accidente. Y de tanto decirle los médicos y la familia, un día él dijo, ok, acepto, voy a abandonar la montaña, pero no voy a abandonar las alturas. ¿Y qué hizo? A los 60 y pico de años y con estas condiciones, aprendió a pilotear avionetas. Entonces salía a pasear en avioneta, porque él había dicho, no voy a abandonar las alturas. Y él nos decía en una clase lo siguiente, les voy a decir algo que me enseñó mi profesor, mi entrenador, no me sale el nombre como se dice ahora, de vuelo. Él me dijo, si yo quiero ir de esta posición a esta con mi avión y voy en línea recta, es posible que por incidencia del viento mi avión haga este recorrido y termine aterrizando en un punto, digamos, al sur de donde yo tenía que ir. ¿Cómo hago para evitar esto? Mi instructor de vuelo, así se dice, mi instructor de vuelo me enseñó lo siguiente. Si yo estoy acá y quiero aterrizar acá, lo que tengo que hacer es orientar mi avión hacia un punto al norte de donde yo quiero llegar. De modo tal que la incidencia del viento va a hacer que yo haga este movimiento y termine aterrizando a donde yo quería.
Esa maniobra se llama crabbing. ¿Y saben qué? Decía Franklin. Me parece que esto se aplica a la gente también. Si yo me estoy acá, el otro está acá, y me quedo con lo que el otro es, lo voy a llevar a que sea menos de lo que puede ser. Pero si yo creo en él, creo en todo lo que podría, ya le voy a dar la oportunidad de que lo logre. Ese es el haz de luz. Creer en el recurso humano. Entonces, mi trabajo, redondeo para que me pregunten lo que quieran o necesiten, dentro del ámbito de los métodos psicoterapéuticos, por Dios, quiero que quede claro, todos son valiosos, no le digo solo la logoterapia, el resto es una porquería, no, todos son valiosos, todos son penicilina y todos son antibiótico específico, luego está la responsabilidad de cada uno de nosotros de comprender que este paciente debo derivarlo a un colega psicoanalista porque con ese tratamiento va a andar mucho mejor que con el mío. Todos los métodos nosotros ubicamos a la logoterapia en los abordajes que son comprensivos, con intervención horizontal, donde nosotros hacemos como objetivo, procuramos liberar los recursos de la persona para que pueda sanar, para que pueda salir de esa zona de oscuridad. Mi trabajo es ver en la oscuridad y dejar entrar ese ligero haz de luz, mientras yo acompaño al otro en ese proceso de restablecimiento de su salud. Y la técnica nuestra es el acompañamiento. La técnica logoterapéutica es el encuentro, no la interpretación, no trabajamos en este modelo la transferencia, la contratransferencia, eso corresponde a otro modelo técnico de otra escuela que bueno. Este es un poco, muy rápidamente, lo que yo le puedo contar. Quería ser más breve, me disculpan, me excedí un montón de tiempo de lo que me habías pedido, Ilse, pero bueno. Como no me hicieron el gesto, yo seguí. No, Podría seguir, pero por me favor. detengo acá por si quieren preguntar. No sé si quieren Dejamos abierto preguntar. entonces. Yo tengo Sí, muchas sí. que preguntar, pero hoy me voy a guardar las preguntas. Voy a dejar que ellos pregunten. Bien, a ver, el que quiera preguntar, que abra el micrófono y pregunte. Hola, yo tenía una duda. Yo siempre me imagino a mí, digamos, las terapias cuando van viniendo los invitados y comentan cómo trabajan y demás. Y lo que yo me preguntaba era, por ejemplo, esto del tiempo, si es que tendrá un tiempo definido, si se alarga, si no se alarga. Porque yo, por ejemplo, cuando hablaba de usted el deber ser, como un objetivo, como un proyecto. A mí me pasa generalmente que yo me pongo un objetivo, pero cuando voy acercándome siempre aparece otro y aparece otro, entonces como que se termina alargando también. Entonces por eso me preguntaba de cómo será el tiempo en esta terapia. Mirá, en una presentación, el doctor Frankl decía que aquel que quiera ser logoterapeuta no tiene que pensar 100% como pensaba él, no tiene que tener, él era judío, judío practicante, no tiene que creer en mi Dios, es decir, porque a veces se cree que la logoterapia es una terapia casi una especie de catecismo laico, ¿no? Nada de eso. Dice, la única condición que tiene que tener un logoterapeuta es no pretender hacerse rico siendo terapeuta. Porque usualmente los tratamientos logoterapéuticos son mucho más breves que los de otros métodos. Y esto es así. Una de las temáticas eternas de la psicoterapia es el fin de la terapia. ¿Cuándo termina una terapia? Y en algunos modelos te van a decir nunca, porque siempre existe una posibilidad de análisis. En el caso de la logoterapia, sí,
hay un corte. Llegamos hasta acá. ¿Por qué? Y acá, para responderte, tal vez necesite aclarar algún concepto. Una cosa es proyecto de vida y otra cosa es plan. Proyecto de vida es a dónde quiero llegar. Plan son rutas posibles. Por ejemplo, ser psicólogo no es un proyecto de vida, es un plan. Decíamos antes de empezar la clase, la vocación es de servicio, no de ser psicólogo. La vocación es de servicio, no de ser psicólogo. Ser psicólogo es un plan para poder cumplir esa vocación. Digamos, mi proyecto es vocación de servicio. Es por eso que yo puedo ser psicólogo, recibirme de psicólogo y no trabajar y hacer otra cosa, cambiar de plan. Los planes se cambian y aparecen nuevos planes. Ahora, proyecto es uno, ¿entendés? Entonces, cuando vos aclarás que tu proyecto es ese, sí, hoy elegiste ser psicóloga, a lo mejor mañana lo cambiaste, no tenés que venir al psicólogo porque dejaste de ser psicóloga para ser, no sé, rescatista. ¿Entendés? El tema es que no pierdas. Esto es, en definitiva, como cuando ustedes van con el auto y ponen el GPS. Marcan un origen y marcan un destino. Y el GPS les tira rutas alternativas, ¿verdad? La más rápida, la que tiene menos tránsito, etcétera, etcétera. Y ustedes eligen una. Si en un momento determinado sucediera que ustedes equivocaron y en vez de doblar a la izquierda, doblaron a la derecha, ¿qué dice el GPS? Recalculando. La señorita del GPS no le dice, ah, bueno, si vas a hacer lo que quieras, arreglate solo. No es que se apaga porque se enoja. No es que los insulta. Idiota, te dije a la derecha, no a la izquierda. No. Dice recalculando. ¿Qué quiere decir recalculando? Quédate tranquila. Porque mientras no pierdas de vista a dónde querés llegar, un camino alternativo vamos a encontrar. La clave es que no me cambies el destino del viaje, ¿verdad? Si el origen y el destino siguen claros, vas a poder encontrar otro camino. Ahora, para encontrar ese otro camino, no tienen que venir al psicólogo necesariamente. La gente no... esto es una posición mía. La gente... ¿Todos tienen que ir al psicólogo? No. ¿Todos somos neuróticos? No. ¿Te das cuenta? Entonces, proyecto sería el destino. Plan, casarme no es un proyecto, es un plan. Tener hijos no es un proyecto, es un plan. Ser psicólogo no es un proyecto, es un plan. Lo que tengo que dilucidar y si de esos planes son conducentes para lograr el proyecto que yo quería. Yo tengo vocación de servicio. Y estoy trabajando como agente de bolsa en Wall Street. ¿Y qué querés que te diga? Me parece que el plan que elegiste no te lleva mucho a la vocación de servicio. A ver, no es un mal plan, pero no sé si es conducente para tu proyecto. No quiero decir que está mal de trabajar de agente de bolsa en Wall Street. Pero a lo mejor a vos, mirá, vos me dijiste, quiero ir a Salta y tomaste una ruta que te dice bienvenido a Bahía Blanca. Hacé lo que quieras, si querés seguir para el sur, ¿eh? Si no podés parar acá, recalcula. Entonces, el objetivo mío como terapeuta no es fiscalizarte y auditarte todos los planes que tenés. Por eso termina la terapia. Cuando vos tenés claro, a ver, ves un cartel que dice bienvenido a Bahía Blanca y decís, ah, caramba, esto me parece que no me está sirviendo, no me es conducente. Ahora eso, si querés venir, che, Claudio, y tenemos, a ver,
muchas veces, muchísimas veces, el trabajo nuestro termina con un alta, es decir, pasamos a vernos cada 15 días, pasamos a vernos una vez por mes y pasamos a vernos según demanda. ¿Qué quiere decir? Si un día necesitas algo, me llamás. Y por ahí venís, una consulta y se terminó y seguís, porque sería el recalculando que a veces te pasa. Pero no tenés que venir a mí permanentemente porque un día dejaste de ser psicóloga y querés ser, ya te digo, bombero voluntario. No sé si te respondo, Luciana, no sé si te respondo. Sí, yo me ¿Está? imaginé también que tenía un tiempo determinado porque cuando usted habló de que se trata de no hacer una dependencia, de que el paciente sí o sí quiera y necesite de que alguien le esté guiando. Sí, sí, perfecto, gracias. También te digo que hay mucha gente que pasa, que termina, se cumple el objetivo, el propósito, y te dice, suponete, Claudio, pero yo quiero seguir, voy a decir, che, dame la alta, terminamos, mira lo que lograste, ahora estás en este punto, etcétera, logramos el objetivo, bien. Y te dice, pero Claudio, pero yo quiero seguir teniendo la sesión porque, qué sé yo, es un tiempo para mí, no puedo venir cada 15 días, vení cada 15 días, a ver, pero ya terminó la terapia, ¿eh? Ya por ahí venís porque decís, me hace bien charlar con alguien, es un momento para mí, es como si tomara las clases de yoga, qué sé yo. Pero ya el objetivo, ya la terapia terminó, ya no es terapia. Hay gente que sí permanece, ¿no? Ahora, tenés el otro caso de gente que todavía hoy, si bien son pocos, van a consulta 2 o 3 veces por semana durante años. Todavía hoy hay gente que va 2 o 3 veces por semana a terapia. A mí me parece que es un vicio del método, porque si vos tenés que ir por año 3 veces al terapeuta, 3 veces por semana, ¿cuál es el éxito del proceso terapéutico? Es decir, pero eso ya es una crítica mía personal respetuosa, ¿no? Yo no contemplaría eso, yo no acepto atender más que una vez por semana. Ahora, si veniste hoy a verme y mañana te pasó algo y necesitas hablarme, llamame. Te puedo ver mañana si querés. Pero por propuesta es una vez por semana y después pasaremos a otra modalidad y después terminamos. Bien. ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Nadie? Ilse, que amenazaste con varias. Si nadie tiene preguntas, pregunto yo. Dale, Diana. ¿Sí? ¿Veo bien? Acá Sí. parte Diana. del séquito Gilse. Si él habla mucho, yo soy peor. No, le iba a decir que justo recién recibida también el año pasado y empecé a trabajar en un centro de adicciones. Y en todo lo que hablabas, digamos, me quedaba pensando en esto, ¿no? Justamente en el tema de las adicciones hay como una pérdida del rumbo muy grande, vidas que en cierta forma pierden el sentido y muchas veces el modo de intervención, digamos, más que nada es la atención psicológica, la atención psiquiátrica, el tratamiento en sí es algo como que los chicos vienen haciendo obligados, ¿no? Y es muy interesante, en el principio dijiste esto de esta paciente que no creía en la psicología, y me resonó también mucho con mi historia personal y siempre consideré lo mismo. La psicología a mí como que me encanta la teoría, pero en la práctica el trabajo justamente está del lado del otro. Y la otra vez discutíamos con una compañera que ella decía, yo disfruto de ser psicóloga porque siento que puedo ayudar. Y en el centro de adicciones justamente yo le decía que parecía que se daba como que al revés, que uno tenía el lugar privilegiado de ser psicólogo porque podía ser expectante de una persona en potencia, ¿no? Como estos chicos que en cierta manera pierden el rumbo y empiezan un tratamiento obligados, en el medio, en el proceso, terminan encontrando un montón de cosas. Y en función de esto, bueno, lo pensaba mucho con el término de autoestima, ¿no? Como muchísimas veces el consumo de sustancias es una manera de huir de las responsabilidades, pero porque no se creen capaces de tener recursos. No es mucho una pregunta, es más una reflexión, ¿no? Y
por ahí pensar cómo desde la logoterapia se puede sostener. Es así, Diana. Incluso, bueno, yo no lo tengo acá ahora a mano, pero te lo podría pasar si te interesa. En el tema de adicciones, desde la logoterapia, hay trabajos muy interesantes, particularmente capitaneados por un colega y amigo colombiano que se llama, es el doctor Efren Martínez, que en su momento supo fundar una fundación que se llama Colectivo Aquí y Ahora, y que implementó todo trabajo de recuperación de personas adictas desde la logoterapia, con una renovada manera de ver el tema, ¿no? Pero al margen de esto, y generalizándolo, si querés, yo a veces le digo a los alumnos, incluso en los posgrados, yo abro la puerta del consultorio y la primera vez se para delante de mí una persona que está vulnerable, si querés para usar la imagen, tambaleante o caída. Y cuando se cierra la puerta del consultorio porque terminó el proceso, despido a una persona que está de pie. Yo he tenido el privilegio de ser espectador de ese proceso. Como una persona que estaba tumbada se puso de pie. Yo he visto lo que poca gente ha visto de su vida, porque ha confiado en mí y me ha mostrado una intimidad que no se la ha mostrado a mucha gente. Me pregunto, ¿no es suficiente el privilegio que he tenido como para, además, querer con soberbia creerme que fui el hacedor del milagro? ¿No me es suficiente el privilegio de haber sido espectador de lo que esa persona logró, como para querer tener la vanidad de asumir que lo logró gracias a mí? Este es el punto. Yo les pongo este ejemplo a los chicos, a los alumnos, a los colegas. No sé si a ustedes les pasa, pero me parece un espectáculo muy agradable, seductor más que agradable, cuando uno ve unos leños ardiendo. Las llamas son bonitas, tienen distintos colores según la madera que está quemándose. No quiero parecer New Age o pop, pero digo, las llamas danzando, ¿no? Con colores, es un atractivo espectáculo, ¿sí? Recuerden ustedes algún fogón, el hogar de la abuela, un fogón, una noche romántica, lo que fuere, un fogón de amigos, el fuego, verlo, qué bonito que es eso. Esa belleza de las llamas que estamos presenciando, ¿responden a la naturaleza? ¿Estaban adentro del tronco o se las dio el fósforo que lo encendió? No, esa belleza ya estaba en el leño. El fósforo fue necesario para encenderlo, nada más. Nosotros como terapeutas somos fósforos, no otra cosa. Lo que hacemos es la chispa para que encienda. Y esa belleza que aparece es la que ya estaba adentro del tronco. Ustedes se recordarán de ese fogón, se recordarán de esas llamas. Les pregunto, ¿alguno se acuerda del fósforo que encendió ese fogón? Nadie. Mi trabajo no es la de ser memorable en la vida de nadie. Mi trabajo no es ser hacedor de milagros.
mi trabajo es simplemente y se cumple cuando pude ser fósforo. El resto es el privilegio que he tenido, ver la llama apareciendo, ¿verdad? Pero ese creo que es el perfil del terapeuta, es el perfil del que acompaña al que sufre. Yo no soy un salvador. Yo comprendo cuando la gente me dice, gracias a vos he podido. Te lo recibo como un gesto de afecto, pero le digo, fue gracias a vos que lo lograste. Si fue gracias a mí, vas a tener que venir cada vez que necesites algo. Si te queda claro que fue gracias a vos, no vas a tener que volver. La doctora Elizabeth Lucas, una de las principales discípulas del doctor Frankl, supo decir alguna vez, yo he tenido el honor de escribir con ella un libro hace muchos años, y charlando en el libro, ella me decía, Claudio, a veces los psicólogos nos sentimos halagados cuando un ex paciente vuelve. En realidad, si lo pensás bien, deberíamos sentirnos entristecidos. El éxito es que no tuviera que volver nunca más. Porque con lo que se llevó, tiene suficiente para resolver los cambios de planes o las cosas que le sucedan. Si tiene que volver y volver y volver, no nos sintamos tan halagados, ¿no es cierto? Y es esto. Esto en general. Ahora, en lo de adicciones, si te interesa, después a través de IRSE, conectate y te pongo en contacto con esta gente que ha desarrollado todo un paradigma de abordaje de las adicciones desde la logoterapia que es admirable. Sí, por favor, muchísimas gracias. Encima no vas a creer, pero el taller que tengo a cargo se llama Proyecto de Vida. Y Bien. ahora con esta diferenciación entre plan y proyecto, como que se dio una vuelta de tuerca más, porque uno por ahí dice hay que empezar a dar propósitos hasta que uno encuentre el propio. Y ahora no, me doy cuenta que es distinto, como uno por ahí se sostiene de la técnica como manera de poner ahí un algo en entremedio mientras tanto como para ocupar el tiempo, y en realidad está tratando de llenar un vacío que, así como vos venías diciendo, no le pertenece a uno, ¿no? Así que sí, muchas gracias y me encantaría, le pido a Gilce luego. Sí, ¿sabés también, Diana, en qué lo ves esto? Todos en qué lo ven. Cuando uno hace orientación de parejas, por ejemplo, terapia de pareja, donde te encontrás que hay parejas que en realidad son sociedades anónimas con un fin determinado, no una pareja, ¿no? Y entonces, como son sociedades anónimas con un fin determinado, está hacer la casa, y una vez que hacer la casa, cambiar el auto, y una vez que cambias el auto, tener un hijo, y después de tener un hijo, hacer un viaje, y después de tener un viaje, mudarnos. Y si no tenemos un plan, no se sostiene, ¿no? Y eso no es una pareja, sino que es ese cumplimiento de planes, que una vez que lo cumpliste, ¿qué? O frustración, o vacío, o qué. O tenemos que salir corriendo a poner otro. Una cosa es un plan y otra cosa es un proyecto. Y lo que sostiene vínculos y sostiene la vida son los proyectos de vida. Nosotros son planes que se pueden cambiar de modo tal que podemos, hasta te diría, según el caso, ¿no? Tómenlo entre comillas, podríamos desdramatizar cuando un plan no resulta entonces. Porque no es que me quedé sin proyecto. O de repente cuando abandono algo que me entusiasmó mucho porque compruebo que, vuelvo a usar la expresión, no es conducente, no me está acercando a lo que yo necesito vivir o quiero lograr finalmente. Luego, bueno, tal vez con dolor o no, puedo cambiarlo. Este es el punto. Bueno, Claudio querido, gracias por tu tiempo, por tu generosidad de siempre. En esto, como algo similar a Tomás Moro, desde el altillo nos llevaste no a utopías, sino a nuevas topías. Así que nos presentaste topos.
Por eso, claro, pero utopía no es lo imposible, es lo que no se ha visto aún. Exactamente, por eso no Claro, lo tomé desde ese lugar. está Y bien, también Topos tiene dos acepciones, que es tema y lugar. está Así bien, que fantástico. te mando un abrazo fraterno, más allá de que no nos conocemos personalmente, no solo la admiración, sino afecto, y seguimos en contacto. Agradecido como siempre por este espacio de compromiso con la reflexión y presentarnos a la logoterapia de una manera actual, presente, viva, para que después puedan ir a la letra, que primero encuentren, digamos, una relación humana con un rostro, una persona, una palabra, y después que vayan a la letra. Yo te agradezco a vos, Ilse, siempre en contacto, siempre dispuesto en lo que pueda servir y sea de utilidad. A veces uno habla con un cierto tono de ánimo. Quiero dejarles en claro, por si hace falta, que no es fanatismo, es convicción. ¿Eh? No es fanatismo, es convicción. Eh, para nosotros logoterapeutas es estamos en una víspera particular porque el viernes 26 de marzo es un aniversario del nacimiento de Frankl, estamos en esos días. Así que estamos siempre con la figura de él muy, muy presente. Si les interesa en esto, además, tenemos nuestra fundación que es FUCLAE, que es la Fundación Centro de Logoterapia y Análisis Existencial, FUCLAE, que si ustedes quieren nos pueden seguir en Instagram o buscarnos en Facebook, y ahí van a estar en contacto con actividades que hacemos, actividades para todo público. Siempre tenemos algo por hacer. Este año, a fin de año, el Congreso Latinoamericano que hacemos cada 2 años. Y a partir de FUCLAE también se pueden conectar conmigo, con cualquiera de las ofertas que tenemos en FUCLAE, que es logoterapia en deporte, logoterapia en tercera edad, logoterapia en niños, logoterapias en adolescentes y en educación, logoterapia en la clínica, evidentemente, logoterapia y trabajo social, es decir, todos los capítulos de la fundación donde pueden encontrar cómo aplicar la logoterapia en distintos ámbitos, ¿no? Si les interesa, nos buscan a través del Instagram o de Facebook y ahí estamos. Yo les Yo le agradezco. agregaría a esto que decís de convicción, amor, nota a lo que hace y contagia, y por eso te agradezco, porque de esto se trata también un poco contagiar, ¿no? Sí, yo te digo que en realidad el año pasado creo que fue, estamos en el 21, ¿no? O sea, ya cumplí 40 años, más de 40 años con la logoterapia, porque yo lo conocí a Frankl estando en 4º año de la carrera de psicología, así que hace más de 40 años que estoy en la logoterapia, y algo que aprendí de Viktor Frankl y de la logoterapia es el amor por la persona humana, ¿no? Por detrás de cualquier condición está la persona, ¿no? Y aprendí, bueno, yo soy un farsante porque les digo que corto, pero les voy a tomar 2 minutos más. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Y se los quiero dejar porque me parece que es una imagen que esta vale para cualquier marco teórico que asuman. Una anécdota personal. Cuando yo era chico, vivía aquí en un barrio del Gran Buenos Aires que se llama Vicente López. Yo vivía en Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires, que era un barrio de casas, bonito, donde los chicos podían jugar libremente en la calle hasta cualquier hora porque no había riesgo de ningún tipo, ¿no? No como ahora, lamentablemente el mundo cambió mucho. Y particularmente era atractivo el barrio porque cuando caía la tarde uno podía jugar a las escondidas. Hoy por hoy, si los pibes se ponen en la oscuridad del barrio a las 7 de la tarde a jugar a las escondidas, tenemos dolores de cabeza, ¿no? En esa época se podía. Y en el barrio, yo siempre cuento, había un compañero de juego de las escondidas que se llamaba, no lo vi nunca más, Mario. Mario tenía un talento
especial para jugar a las escondidas. Nadie se escondía tan mal como Mario. Realmente tenía un talento, porque tiene talento para esconderse tan mal como lo hacía él, ¿verdad? Siempre se escondía en el mismo lugar, atrás de un auto. Y siempre se escondía en la mitad. Es decir, que uno por abajo le veía las patas. Y te vas a esconder atrás del auto a la altura de la rueda. No, él se escondía siempre casi en el mismo auto y ahí. De modo tal que uno levantaba de contar, Mario, ya lo descubría Mario de entrada, ¿verdad? Pero eso no es lo que más me quedó de Mario. Uno se acercaba y le decía, Mario, piedra libre atrás del auto verde. Mario no salía. Mario, te estoy viendo, estás atrás del auto de don Enrique. Mario no salía. Uno se acercaba y decía, Mario, te estoy viendo, te veo los pies por abajo del auto. Piedra libre. Mario ni se movía. Conclusión, lo dábamos por descubierto y seguíamos jugando. Y al rato, Mario salía del auto y venía caminando. Nunca le pregunté por qué hacía eso. Nadie le preguntó nunca, pero él siempre lo hacía. Ustedes dirán, ¿por qué traigo esta anécdota a colación? ¿Y por qué me acuerdo tanto de Mario, a quien nunca más vi en mi vida? Porque cuando yo estoy trabajando, lo que primero me ocupa es tratar de ver por atrás de lo que aqueja a la persona que me viene a ver, verle las patas. Ver detrás de su dolor a la persona. Y mi tarea también es cantarle piedra libre. Ahora, con Mario aprendí que cada uno va a salir de atrás de su dolor cuando pueda. Y uno tiene que esperarlo, pero que tiene que cantarle piedra libre para que el otro sepa que fue descubierto, que el otro se quede tranquilo, que su persona se quede tranquila. Entre la persona y yo hay algo que lo aqueja, pero que yo le puedo dar las patas por abajo de eso. Y que yo le voy a seguir cantando piedra libre. Gracias a Mario aprendí que hay que esperar. Y el otro después sale. Eso me sirve para moderar mi ansiedad cuando uno está delante de un paciente y uno lo sacudiría para que haga. Y no. Me acuerdo de Mario, digo, hay que esperar. Pero le voy a seguir cantando, ya te veo las patas, quédate tranquilo. Eso es lo que aprendí con Víctor Frankl y con Mario. Muy bien. Bueno, yo los saludo a ustedes y les agradezco que en un día feriado se hayan dispuesto a escuchar esto que estamos compartiendo. Y si bien la propuesta de irse era 1 hora, se hicieron casi 2. Bueno, discúlpenme. Muchas gracias. Un abrazo enorme. A todos ustedes, cuídense mucho y acuérdense siempre que el humano es más poderoso que cualquier virus. Usen barbijo y esas cosas, no lo tiren, pero no dejen de vivir como seres humanos porque si no, la vulnerabilidad es mayor. Así que los beso y los abrazo a todos. Chao, hasta la próxima. Gracias, Claudio. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Sí.